Buenos días con todos y bienvenidos. Gracias por estar juntos para juntos poder hacer la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Por favor, ustedes ya lo saben, con toda reverencia, con todo el corazón, con todo el amor que podemos tener para Dios, oremos. Santísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos, oh Dios, por la vida que nos das, por estos días maravillosos, Señor, suficientes para nosotros, con que nos mantengas con vida. Bendito Padre, gracias a ti podemos hacer tu voluntad. Gracias a ti tenemos todo lo necesario. Bendito Dios del cielo, gracias una vez más por todo. Amado Padre, en esta mañana, ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad, que tu Santo Espíritu nos guíe para decir y predicar solamente la verdad. En cuanto a los hermanos, ábreles, oh Dios, el entendimiento y que todos tengamos un corazón contrito, humillado y arrepentido. Tú tienes poder, Padre. Tu palabra tiene poder. Solo tú puedes cambiarnos definitivamente. Bendito Dios del cielo, bendito Padre celestial, bendito Señor. Estos favores suplicamos y rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, comenzamos cantando el 892. 1, 2, 3. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. A continuación, el himno 897. A la vuelta de la página nada más. 897. Ya lo tenemos, ¿verdad? Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mansión gloriosa tengo allá en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y dulce canto y dolor de paz. Bellas mansiones hoy allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par.
a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mar. Bellas mansiones allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, cuerpos con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de tentación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones, allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bien, hermanos, hemos cantado con alegría y sentimos de esa manera un gozo interior maravilloso. Recuerde, amar a Dios es sentir un gozo interno maravilloso, la cual nos da una fuerza interior que nosotros mismos no podemos entender. Todo eso lo recibimos del Señor cuando lo amamos de veras. Para comenzar el mensaje, nuevamente, demos gracias al Señor. Oremos. Santísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por mantenernos con vida. Gracias, Dios, por ser tan misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, por ser un Dios de amor. Bendito Dios. Te alabamos, Señor, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, gracias por estas maravillosas bendiciones, ya que solo hoy, en esta vida, tenemos la oportunidad de glorificar tu sagrado nombre, de alabarte, de amarte. Y si hemos pecado, tenemos aún la oportunidad de arrepentirnos y pedirte perdón, pero solamente en esta vida. Gracias por eso, Padre, por mantenernos con vida, por cuidar de tu iglesia en todas partes en el mundo. Mi Señor y Dios, gracias. Estos favores pedimos y suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. De esa manera damos comienzo al estudio. El estudio se titula La Gran Tribulación. Pero antes solamente quisiera leer unos preciosos pasajes del Antiguo Testamento dichas por el profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Recuerden, hermanos, esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que nos conviene hacer.
Y escuchen la palabra, por favor. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Francamente, hermanos, es algo muy maravilloso. Dice el Señor a través del profeta Habacuc, aunque las vides, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque en el corral no haya vacas, aunque la tierra no produzca, Habacuc dice, me gozaré en Jehová, porque Él es mi fortaleza. Así es, amados hermanos, Él es nuestra fortaleza. Y no teman, hermanos, queridos amigos que están con nosotros, no teman. Tengamos a Dios en nuestros corazones. Amémosle a Dios en espíritu y en verdad. Y Él estará al lado de todos ustedes. Él está al lado de nosotros. Él está en medio de nosotros. Y su amor nunca nos faltará. Bien, comenzamos el tema. El tema de esta mañana se titula La gran tribulación. La gran tribulación. Les quiero aclarar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 24 sobre la gran tribulación. En la traducción que yo tengo, en la Reina Valera, dice el título, nada más, eso quiero aclarar. El título en Mateo 24 dice, Jesús habla del futuro. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Los títulos que hay en cada capítulo de las Sagradas Escrituras no es palabra de Dios. Los títulos es puesto por el traductor. Los títulos no es parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios comienza, digamos, desde el versículo 1 hasta donde termine. Entonces, no se dejen guiar por los títulos. En toda la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tienen títulos, pero los títulos no es parte de la Sagrada Escritura, no es parte de la palabra de Dios. Tan solo pusieron los hombres como título para poder saber por lo menos de qué se trata, ¿no? Pero no es parte de la palabra de Dios. Como dije, en la traducción en la cual yo estudio, en Mateo 24, el título dice, Jesús habla del futuro. No sabemos si habla del futuro inmediato o del futuro del día final. Es por eso que debemos de estudiar siempre, si es posible, todo el capítulo. Entonces podemos interpretar de acuerdo al contexto. Solo así podemos saber de qué se trata. Por ejemplo, hoy día el título es La Gran Tribulación, pero eso es puesto solo por mí.
Eso no es parte de la palabra de Dios, tan solo es el título. Bien, hermanos, con esas pequeñas indicaciones damos comienzo, pero primeramente vamos a ver como introducción, vamos a ver el concepto de la palabra tribulación o el significado de la palabra tribulación. Significa, esta palabrita tribulación simplemente significa adversidad, aflicción, angustia, calamidades, dolor, tiempos difíciles, tiempos malos, miseria, padecimientos, sufrimientos, seguida de persecuciones. Eso significa la palabra tribulación. Habiendo dicho también aclaro, la gran tribulación, la cual habla las Sagradas Escrituras, no es semántico, no es algo milagroso, no es algo que ocurre allá en el cielo, no. Por favor, hermanos, por algo dejó su palabra, por algo tenemos su palabra. Todo lo podemos entender. Vuelvo y repito, no es semántico, no es algo milagroso, no es algo que sucede allá en el cielo. Cuidado, hermanos. Hay muchos falsos profetas en este mundo, las cuales voy a enumerar texto por texto. Hay muchos falsos profetas, falsos cristianos, falsos hermanos, falsos predicadores, falsos pastores. Ellos son los soñadores de sueños. Dicen Romanos, miren lo que dice en Romanos 16. Dice, esos falsos profetas, esos soñadores de sueños, esos mentirosos, dice lo siguiente, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Parece generalizar cuando dice ingenuos, ¿verdad? No, no todos somos ingenuos. Habemos personas responsables que analizamos las Sagradas Escrituras, que escudriñamos las Sagradas Escrituras, estudiamos las Sagradas Escrituras. No todos somos ingenuos, pero la palabra lo dice. Estos avivatos, estos mentirosos, los hay en todas partes, hay en todo el mundo. Los hubo en el Antiguo Testamento, los hay ahora. De eso se trata, amados hermanos. Por lo tanto, habiendo aclarado esto, también quiero decirle lo siguiente. La gran tribulación es un tiempo extenso de sufrimiento y generalmente esto le tocó sufrir al pueblo de Dios por ser seguidores de Cristo en el primer siglo. Y comenzamos con un pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 14. El verso 14. Vamos a dar lectura. Esta es la gran, primeramente, escuchen, esta es la gran esperanza, la cual tenemos nosotros. He dicho siempre en otras palabras, ahora lo digo usando la gran tribulación. Tribulación siempre hubo desde el Antiguo Testamento. Tribulación hubo, especialmente en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles. Hubo tribulación inigualable, incomparable, en los cuales los seguidores de Jesús
dieron sus vidas por la osadía de no negar el nombre del Señor. Dieron sus vidas. A eso les llama la gran tribulación. No es algo que sucede en el cielo. No es algo de 7 años en el cielo. Estando en el cielo, luego bajar a la tierra para estar aquí en la tierra. Hermanos amados, por lógica debemos de entender de que esas cosas no suceden, tal vez milagrosamente, no sucede en el cielo. Hay falsos, les voy a decir con nombres, especialmente los pentecosteses, los evangélicos, los mormones y los testigos a Jehová. Ellos andan predicando, diciendo que va a haber 7 años de tribulación. Y los justos dicen que van a estar en el cielo por 7 años de tribulación hasta que la tribulación aquí en la tierra termine. ¿Dónde está eso escrito, hermanos? ¿Dónde está eso escrito? En toda la Sagrada Escritura ustedes no van a encontrar 7 años de tribulación en el cielo. Eso es falso, hermanos. Eso es una gran mentira. Eso es de esos grandes mentirosos, de los soñadores de sueños, que vienen con lisonjas, con palabras suaves, a engañar, como dice la palabra, a los ingenuos. Bien, hermanos, por esa razón comienzo este mensaje dando esta grande esperanza que el Señor nos ha ofrecido. Y algo que el Señor nos ha ofrecido sucederá al pie de la letra. Sucederá, hermanos. No lo duden. Jamás duden de la palabra de Dios. Miren lo que dice. Esta es la esperanza. Pero la esperanza de los que salimos de la gran tribulación. En toda nuestra vida, hermanos, en toda nuestra vida, tenemos sufrimientos, tenemos dolor. No al grado de lo que tuvieron los primeros hermanos en el primer siglo. No a ese grado. No. Ellos fueron crucificados, ellos fueron quemados, ellos fueron incendiados. A ellos les quitaron las propiedades. Hermanos amados, ellos sí sufrieron, pero al extremo. No es extremo, pero de todas formas nosotros también tenemos tribulaciones. Tendremos tribulación siempre. Habrá tribulación hasta la venida del Señor. Pero esta es la esperanza de los que vamos. Dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. De aquellos hermanos que perseveren hasta el fin, entonces esta es la promesa, hermanos. Escuchen. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Un ser celestial, le dijo a Juan. Pero primeramente, recuerden, el libro de Apocalipsis es libro de profecías, libro de signos. Habla en sentido figurado, metafóricamente. Hermanos amados, entonces, un ser celestial le dice a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta. Y Juan recibió estas revelaciones en visión. No vayan a creer que recibió de vivo intelecto. Él recibió en visiones. Entonces, miren, el ser celestial le dice a Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Luego el 14 dice, yo le dije, Señor, Juan le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Y el ser celestial le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto sí sucede en el cielo, sucederá en el futuro, después del juicio final. Pero Juan, en su vida mismo, vio estas visiones maravillosas para darnos ¿qué? Para darnos esperanza aún a nosotros, pero especialmente en primera instancia
Juan escribió el libro de Apocalipsis para animar a los pobres hermanos que estaban sufriendo la gran tribulación. Para ellos, para animarlos, escribió el Apocalipsis. Primeramente estaba dirigido a los primeros hermanos del tiempo de Juan, del tiempo de los apóstoles. Esto les escribió Juan para que se animen, para que si terminan con su vida por causa del Señor, para que se animen y digan que nuestra esperanza, nuestra gloria eterna está ya en el cielo. Para eso escribió estas palabras. Y dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Luego, he aquí la promesa de Dios. Por esto están delante del trono de Dios. Esto no es para venir después de 7 años, como dicen los evangélicos. Esto es para estar eterno en el cielo, porque aquí ya están frente al trono de Dios. Juan, en ese tiempo mismo, vio a los salvos salidos de la gran tribulación, allá en la gloria. De eso habla este pasaje. Y dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, no aquí en la tierra, en el cielo. Después del juicio final, después de que seamos resucitados, les serviremos día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tabernáculo significa su casa, una tienda. Es la casa de Dios, pero en el cielo. Luego dice, miren la promesa. Miren, para esto escribió Juan el libro de Apocalipsis y dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la gran promesa que tenemos, pero allá en la gloria eterna, en el trono de Dios. Esto adelantó Juan sobre la gran tribulación para aquellos pobres hermanos del primer siglo. Recuerden, hermanos, estudien, compren libros según Josefo. Hay muchos otros libros. La historia del Imperio Romano, en el cual los cristianos fueron muertos en el circo romano, despedazados por leones. Los varones eran muertos a espada por gladiadores. Pero ellos, en medio del circo romano, los primeros cristianos, cuando sabían, cuando la muerte ya estaba ahí a la puerta, ellos cantaban a Dios himnos de fe y alabanza para animar a ellos, para alzar la moral de ellos. Juan escribió en ese tiempo mismo estas grandiosas promesas. Esa es nuestra esperanza para nuestro futuro. A eso se refiere la gran tribulación. La gran tribulación no es algo semántico, no es algo milagroso, no es algo que sucede en el cielo. Recuerde que en el cielo, dice Pedro, que solo mora la justicia. Y en Apocalipsis dice que nada inmundo entrará en el cielo. Por lo tanto, ¿qué tribulación puede haber en el cielo? Pero los evangélicos, los mormones, los adventistas, los del séptimo día, los sabatistas, dicen que van a ir los justos a estar 7 años en el cielo. Eso es falso, es una mentira. Por eso nosotros sujetémonos a la palabra de Dios.
he aquí la verdad. Solamente y simplemente, he aquí la verdad. Sujetémonos a la palabra. Cuidado, queridos hermanos, con dejarse convencer de estos aribatos soñadores de sueños. Luego, queridos hermanos, a continuación, vamos a ver lo siguiente. Me he permitido intercalar primeramente este precioso pasaje. Esto todo el mundo lo conoce. Evangelio de Juan 3:16. Evangelio de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios, el Padre, por ese grande amor? Nos dio de su santo Hijo Jesús. Él encarnó en esta vida, fue uno de nosotros, como uno de nosotros. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su objetivo? Dar su preciosa vida, morir en la cruz, ser sepultado y al tercer día resucitar. Para eso vino el Señor Jesús. Mire, el Padre a su unigénito Hijo entregó por la culpa, por el pecado del mundo, para vernos salvos, libres ahora. ¿Pueden imaginarse ustedes el gran amor de Dios? Sinceramente yo no puedo imaginar. Solo puedo decir, gracias Señor, gracias Padre, por habernos dado de tu santo Hijo Jesús. No podemos calcular la magnitud de su amor. Si tuviéramos nosotros ese amor, el mundo fuera de otra manera. Entonces, amados hermanos, sabiendo este precioso texto, sabiendo que el Padre hizo el más grande sacrificio por el pecado del mundo, así también nosotros ahora somos el sacrificio vivo. Nosotros somos el sacrificio vivo. También vamos a hablar más adelante algo sobre el templo. Bien, amados hermanos, esto como introducción. Entramos en el mensaje, regresemos a Mateo 24. Mateo 24. Primeramente, para entender bien de lo que hablé al comienzo, de que esta gran tribulación no es en el cielo, sino aquí en la tierra, y especialmente era para los hermanos del primer siglo. Recuerde, el gran apóstol Pablo murió decapitado. El gran apóstol Pedro murió crucificado. Y así el resto de los apóstoles dieron sus vidas por causa de la palabra de Dios. Justamente esto, primeramente, es para el pueblo de aquel tiempo, de hace 2000 años atrás. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús, cuando estaba aquí, Mateo 24, 1 y 2, ya profetizó que este pueblo desobediente, se trata de los judíos, que este pueblo desobediente iba muy pronto a ser destruido. Su templo iba a ser arrasado, no iba a quedar piedra sobre piedra. De eso se trata. Entonces, hermanos, damos lectura, la palabra de Dios, 24, 1 y 2, y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice que el templo de Jerusalén era maravilloso, puertas de oro, ventanas de oro, paredes forradas de oro. Era algo nunca visto. Y los mismos discípulos del Señor se admiraban viendo la belleza del templo. Pero ¿qué sucede en el verso 2? Miren lo que el Señor Jesús dice. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sabiendo esta verdad, entonces podemos continuar desde el verso 4. Recuerden, no quedará piedra sobre piedra. Ya profetizó el Señor Jesús que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Pero cuando ocurrió eso, en el año 70, después de Cristo, Cristo ya estaba en el cielo. A los 40 años de la ascensión del Señor Jesús, el templo de Jerusalén fue destruido totalmente, tal y cual como Jesús lo profetizó. No quedó piedra sobre piedra. Entonces ellos quedaron sin templo, sin rey, sin nacionalidad, porque en el templo guardaban su árbol genealógico de la descendencia de Abraham, etcétera. Quedaron francamente sin nada. Ahora dirán ustedes, como algún hermano alguna vez dijo, ¿y qué tiene que ver los soldados romanos? Tiene mucho que ver en las Sagradas Escrituras, porque la palabra lo dice. Hermanos, veamos, no pierdan Mateo 24, vamos a Lucas 19, 43 y 44. Así fue sitiado la ciudad de Jerusalén. Antes de leer la palabra, permítanme por favor, escuchen. La ciudad de Jerusalén en ese entonces tenía vallado, muros alrededor de la ciudad. Y esas paredes, solamente el gruesor era de 6, 7 metros de gruesor por 13, 14, 15 metros de alto. Y los pobladores de Jerusalén confiaban en ese muro y no confiaban en Dios. Por eso cuando Jesús vino, dice, yo vine por los míos y los míos no me recibieron, o sea, su pueblo. De confiar en Dios, ellos confiaron en el muro, ellos confiaron en el templo. Así también nosotros muchas veces confiamos en mi fuerza, en mi poder. No, eso no vale nada. Lo que debemos de confiar es en Dios. Él es todopoderoso. Sí valen nuestros esfuerzos, sí valen nuestras fuerzas, pero nunca debemos de confiar en nosotros mismos, sino solamente en Dios. De esa manera, doy lectura a la palabra, verso 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti, o sea, sobre la ciudad de Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Todo el mundo sabemos lo que es estar en estado de sitio, ¿no es cierto? Cuando hay toque de queda hoy nomás, nadie puede salir ni entrar desde una hora X, ¿verdad? Así también, no podía a la ciudad de Jerusalén ni entrar ni salir. ¿Cuánto tiempo duró el estado de sitio hasta destruir la ciudad de Jerusalén? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, miren lo que dice. Rodearán con vallado y te sitiarán.
y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En mis palabras dije, el Señor dijo, por los míos vine y los míos no me recibieron. De eso se trata cuando dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No lo recibieron al Señor Jesús. En vez de recibir al Señor Jesús, confiaron en el templo, confiaron en el muro, confiaron en sus esfuerzos, en su trabajo, confiaron en el rey, pero en el verdadero rey no confiaron. Por eso Dios los condenó a ser destruidos, destruidos. No solo ese pasaje, en Lucas 21 en adelante también habla mucho más fuerte. Entonces, queridos hermanos, habiendo entendido esa parte, vamos a comenzar desde el verso 4 hasta el verso 14, Mateo 24, 4 al 14. Y dice el verso 24, primeramente el verso 4, y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Ya dije quiénes eran esos engañadores. Ya lo dije, ¿verdad? Entonces, el 5. Porque vendrán muchos. El Señor Jesús dijo estas palabras. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando oye la palabra fin, los falsos, los engañadores, dicen que está hablando del fin del mundo. No, hermanos, no está hablando del fin del mundo. Para hablar del fin del mundo, hay pasajes tan claros como segunda de Pedro 3:10, cuando él vendrá como ladrón en la noche. Esos pasajes habla del fin. Aquí no habla del fin. Habla del fin, sí, pero el fin del pueblo judaico, el fin del judaísmo. De eso está hablando. Aquí no está hablando del fin del mundo. Aquí no está hablando. Aquí vamos a ver de las tribulaciones. Aquí no está hablando de la tribulación. 7 años en el cielo. ¿Dónde hay 7 años aquí? No lo va a encontrar usted. En todo el Nuevo Testamento no lo va a encontrar. Entonces, miren lo que dice. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien. Bien, mis amados hermanos, aquí en estos textos está hablando a sus apóstoles en su tiempo. ¿Podemos aplicar para nosotros? Por supuesto que sí. La palabra es para todos los tiempos. También ahora hay muchos engañadores. ¿Está hablando del fin del mundo? No. Está hablando del fin de la nación judaica. Pero esto hay que comprobarlo. No vaya a ser que yo también esté hablando cosas falsas, pero no. Humildemente digo, no miento. Yo lo que digo es lo que dice el Señor. En este mismo capítulo
veamos el verso 34, porque no es el fin del mundo. Miren lo que dice en el verso 34. Y dice, el Señor Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Dónde está lo difícil de entender, hermanos? No pasará esta generación de los judíos en el tiempo de los apóstoles. No pasará esta generación. Dice también, hasta que todo esto acontezca. Hermanos, este es el pasaje que repite por todo el capítulo. No está solo aquí, está en todos los libros, en los 4 libros. Hermanos amados, por lo tanto, está hablando del tiempo presente de aquella época, de aquel tiempo. Por esa razón hubo la gran tribulación para aquellos hermanos. Ahora, bueno, no voy a adelantarme. Solo quiero a estas palabras decir lo siguiente. Todas estas tribulaciones iban a suceder antes de que la raza judaica dejara de existir. Dije que es aplicable aún para nosotros. Vamos a Mateo 23, ahí mismo. Mateo 23, 35 y 36. 23, 35 y 36. 35 y 36 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado. ¿De qué está hablando? De gran tribulación. Dice, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel en el Antiguo Testamento, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora el verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Yo dije que en todo el libro está escrito. Mire, por coger solamente 2, aquí nos dice lo mismo. Sobre esta generación de ese tiempo. Así mataron a los profetas verdaderos, porque también había profetas mentirosos y profetas de Dios verdaderos. Mire, mataron ¿a quién? A Zacarías, hijo de Berequías. Mataron a Abel, un hombre justo. Guerras hubo desde el principio del mundo. Guerras hubo en el tiempo, en la época de Moisés. Guerras hay ahora. Hay rumores de guerras. Hay ahora. Guerras ha habido en todo el tiempo, en todos los tiempos. No sé si ustedes recuerden, pero yo sí. En el año 42, en nuestra era, aquí en el Ecuador, Ecuador estaba en guerra con el Perú. En esos mismos años estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eso sí lo saben. En esos mismos años, en el 45, se terminó la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler fue muerto. Hermanos amados, de esa manera, guerras hubo en toda época. Pero coge de estos pasajes donde dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y los evangélicos dicen, ahí está cumpliéndose la palabra. Pero ellos lo actualizan. Guerras hubo desde el tiempo, estamos viendo, desde el tiempo de Abel, desde el tiempo de Zacarías. Ya voy a dar otra guerra tremenda que hubo, nos dice eso en 2 de Samuel, ya voy a dar lectura. Por lo tanto, queridos hermanos, guerras habrá en el futuro.
Pero lo que sí quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. No hay en las sagradas escrituras que el hombre acabará este planeta. No hay. El único todopoderoso que acabará este universo, este mundo, es el Señor. Solo Él tiene poder para terminar este universo, este mundo. Y lo hará, ¿cuándo? En su segunda venida. Incendiará el universo, quemará en fuego, se deshará. De la nada hizo Dios el mundo y lo convertirá en nada. Por lo tanto, hermanos, guerras hay a cada día. Guerras en Jerusalén, ustedes saben, se matan entre sí. Y eso es porque Dios lo condenó por cuestión de los amalecitas. Ya voy a dar lectura. Queridos hermanos, estén seguros de que sí ha de terminar este mundo un día cuando el Señor Jesús venga, pero no por poder de los hombres. Dicen algunos que el hombre más poderoso del planeta es el presidente de los Estados Unidos. Para este mundo él puede ser, sí, no digo que no. Dice que él tiene el poder de aplastar el botón atómico, pero no dice que él va a destruir el mundo. Solamente Dios, Él lo creó y Él lo destruirá. Así como a nosotros, en el libro de Deuteronomio dice el Señor, yo hago vivir, yo hago morir. Solo Él tiene poder, hermanos amados. Por lo tanto, sabiendo esta verdad, nunca piensen que el hombre destruirá la humanidad. Nunca. Ellos se destruyen a sí mismos. Ustedes lo saben, pero eso es solamente cuestión de la humanidad, cuestión de la carne. Esto de la destrucción que vendrá en su totalidad es el poder de Dios por su espíritu, amados hermanos. Entonces, queridos hermanos, el pasaje también dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Hubo ya estas profecías. También es cierto que en la actualidad hay guerras y rumores de guerras, pero eso no indica en nada acerca del fin del mundo. Guerras hubo en todos los tiempos y lo sigue habiendo hoy. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Primera de Samuel, Antiguo Testamento. Miren cómo el Señor tuvo ira cuando el pueblo de los amalecitas desobedecieron. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer solamente Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer solamente desde el 2 hasta el 5, verso 2 hasta el 5. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Jehová de qué? De los ejércitos. Yo castigaré, dice el Señor, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué hizo los amalecitas? Esta nación de Amalek, ¿qué hizo? Cuando el pueblo de Israel subía de Egipto, ¿a dónde? Al monte de Sinaí. Tenían que cruzar por la ciudad de los amalecitas. Pero estos, en vez de dar paso, negaron el paso. No siquiera dieron agua para beber. Y los pobres hebreos, los israelitas, tuvieron que dar un vueltón terrible para poder llegar a la tierra que Dios prometió. Aunque ellos mismos, ya saben ustedes, no llegaron a la tierra prometida por desobedientes. Y saben cuál fue la ira de Dios contra esos amalecitas que estaban contra el pueblo de Dios. Miren lo que dice el verso 3. Le ordena esto ¿a quién? Al primer rey de Israel. Se llamó Saúl. A él le ordena y le dice que haga esto. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene
destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, el rey de Israel, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá y a caballo. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Así terminó a la ciudad de Amalec y a los amalecitas. Aún Amalec fue borrado el nombre de la historia de la humanidad. Pero también hay otros amalecitas. Toda nación, todo hombre, todas las personas que están contra Dios, contra el pueblo de Dios, también serán muertos. Claro, hoy en el Nuevo Testamento están condenados en lo espiritual, pero en el Antiguo Testamento en vivo y en directo lo mataron. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Acaso Dios no es Dios de amor? ¿Cómo siendo un Dios de amor ordena que mate a hombres, mujeres, niños, aún a los niños de pecho, a ovejas, vacas, camellos y asnos? ¿Qué culpa tienen las pobres vacas? ¿Qué culpa tienen los asnos? ¿Qué culpa tienen las ovejas? ¿Saben qué, hermanos? Todo lo que tiene uno que está sentenciado a la maldición es anatema. Lo dice en este mismo capítulo. Lean el verso 21, por eso hay que estudiar todo el capítulo. El verso 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Entienden eso? Todo el que está condenado a la maldición, sus propiedades, sus terrenos, como dice la palabra, sus vacas, sus ovejas, sus asnos, también están condenados a la muerte por culpa de aquel dueño, por culpa de aquel que lo tiene. En ese sentido, Dios ordenó dar fin a a ese pueblo. Pero los humanos dicen que somos misericordiosos, somos perdonadores, somos dadivosos, pacientes. Este rey no obedeció totalmente a Dios, no obedeció, no mató a todos, incluso ovejas, vacas, las más gordas guardaron para ellos. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Que mate todo, de la raíz de la tierra, que desaparezca todo. Pero el rey Saúl obedeció, no. También él fue castigado. También él encontró la muerte. En el resto del capítulo habla sobre eso. Bien, queridos hermanos, ¿hubo guerra en los tiempos antiguos? Por supuesto que sí. ¿Hubo guerra en el tiempo de Moisés? Por supuesto que sí. ¿Hubo guerra en el tiempo ya de Cristo? Por supuesto que sí. Aún después de Cristo, hubo esta terrible guerra, este terrible sitio a la ciudad de Jerusalén. ¿Quién lo destruyó? El general Tito, hijo del emperador Vespasiano. En el año 70 vino con todo su ejército y destruyó la ciudad de Jerusalén. Si en el tiempo del Antiguo Testamento nos habla de 200,000 ya a pie y 10,000 ya a caballo, ha de haber sido un número mucho mayor en el tiempo de Cristo. Los romanos hayan venido, tal vez, no sé, pero mucho mayor. De esa manera, amados hermanos, guerras ha habido en todo tiempo y los seguirá habiendo, pero eso es solamente cosa de la humanidad, nada que ver con Dios. Entonces, queridos hermanos, habiendo aclarado estas cosas, después de las guerras,
¿Cómo queda la ciudad? En devastación, ¿verdad? Entonces vienen las grandes tribulaciones. Vamos a ver, después de las guerras, lo que sucede. Aún se nos cuenta de que las madres, los padres mataron a sus hijos y se los comieron. Y no lo digo yo. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer solamente, este es un capítulo tan grande, tan largo. Para entender, vamos a leer solamente desde el 49 al 57. Mucha atención, por favor. Y dice, Deuteronomio capítulo 28, 49 al 57, y dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Yo no sé qué distancia tendrá de Jerusalén a Roma, no lo sé. Pero miren, ya estaba profetizado. Claro que esto sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran estos personajes de lejos? Eran los asueros, era Nabucodonosor, era Babilonia. Babilonia, no sé a qué distancia esté de Jerusalén. Ellos fueron en el Antiguo Testamento los babilonios, los asirios. Primero los babilonios, luego los asirios. Entonces, así también en el tiempo de Jesús, los romanos vinieron a Jerusalén. Por eso la palabra dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Lo mataron. Y comerá, miren el 51, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades. Ya hablamos lo que es sitiar una ciudad, ¿no? Entonces pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos. Eso dije al principio, ¿verdad? Todas las ciudades en ese entonces tenían muros altos, paredes bien gruesas, de 6 y 7 metros de grosor por 14, 15 metros de alto. Miren, por eso dice, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Eso también dije ya en mis palabras. Muchos hombres, en vez de confiar en Dios, confiaron en sus muros, confiaron en el templo, confiaron en sus ciudades fortificadas y no confiaron en Dios. En toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. El 53. Aquí viene lo amargo y dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. En el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El sitio, como dije, duraba 3 años, 3 años y medio. Claro que las ciudades tenían acumulado comestibles, cosas de comer y todo lo demás. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, un rey tan malo, el Asuero, cortó los canales de riego para que no entre agua a la ciudad. De esa manera, en el tiempo de sitio, se acabó los comestibles que ahorraron, que guardaron. Como ya no había, no podían entrar ni salir,
porque los soldados estaban sitiando la ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a comer a sus hijos, empezaron a comer a sus hijas. Y miren lo peor en el 54. El hombre tierno en medio de ti, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano. Miren, el hombre de la familia, tierno, racional, normal, empezó a mirar con malos ojos ¿a quién? A su hermano, porque tenía hambre y lo iba a matar. Entonces miren, dice, mirará con malos ojos a su hermano y a las mujeres de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. El 55, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos. Mire, escaseó tanto la comida que cuando mataba a un hijo quería comerlo solo, no quería compartir porque para él mismo faltaba. Dice, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, ni para él alcanzó. En el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. 56. La tierna y delicada entre vosotros, se trata de la mujer. Ahora la mujer, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. No solo el marido vio con malos ojos para comerlo, empieza la mujer también a ver con malos ojos para comer a su marido, a sus hijos. Luego, el 57. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. Ocultamente llevaba, escondido a comer para que nadie lo quite. Ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Esto, por no alargar más, así hubo grandes tribulaciones, en parte por desobediencia. Por eso del 28 comienza diciendo bendiciones a la gente que obedecía a Dios y maldiciones a la gente que vivía en desobediencia. Hermanos amados, así hubo grandes tribulaciones. Estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son tan ciertos que como Dios existe. No vayan a decir que es una historia. Es tan cierto lo que sucedió, porque de la misma manera sucedió en el tiempo de los apóstoles. Jerusalén fue sitiada por 3 años y medio y pasó todo esto, lo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Esas cosas vienen después de las grandes guerras. Hermanos, nosotros como gente, como pueblo de Dios, oremos por nuestros reyes, oremos por nuestras autoridades, oremos por todos aquellos que gobiernan el país. Dios dice que por los pocos que pertenecen al pueblo de Dios, aplaca su ira y no castigará. Por lo tanto, nuestro deber es orar a Dios todos los días, a cada instante de nuestra vida. Orad, dice, por los reyes. Primera Timoteo, capítulo 2 en adelante. Dice, orad por los reyes, orad por las autoridades, para que no vengan estas cosas. Y si vienen estas cosas, nosotros también hemos de tener grandes tribulaciones. De eso se trata la gran tribulación. La gran tribulación no se trata, como dicen los evangélicos, que 7 años estarán en el cielo.
para no sufrir la gran tribulación. Eso es una gran mentira, hermanos. Pero dice también la palabra a ellos que serán juzgados severamente aquellos que mienten. Luego, queridos hermanos, regresemos a Mateo 24. Vamos a dar lectura el 8 y el 9. Mateo 24, 8, 9. Y dice Mateo 24, 8 y 9. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La palabra es clara y sencilla. De eso se trata la gran tribulación. Y vamos a ver qué nomás sucedió en aquellos días. Hechos capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Por ver solamente eso, hay mucho material para hablar sobre este tema. Capítulo 8, 1 al 4. Miren lo que sucedió en aquellos días. Capítulo 8, 1 al 4. Y dice, en aquel día, en el tiempo de los apóstoles, se trata de Pablo. En aquel día hubo gran persecución. Eso es la gran tribulación. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, cuando Saulo era incrédulo, Pablo se llamaba Saulo. Miren lo que pasó. Y Saulo asolaba la iglesia. El mismo Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, simplemente de eso se trata la gran tribulación. Hay muchos ejemplos de los hermanos. Pedro estaba preso, pero cuando salió, estando preso, le azotaron, lo golpearon, pero cuando salió lo puso en libertad, dio gracias a Dios, diciendo gracias Dios por haberme dado la oportunidad de sufrir, dijo Pedro. Entonces, hermanos, cuando el gran apóstol Pablo fue incrédulo, él mismo persiguió a la iglesia. Él mismo dio permiso que matasen a Esteban. Él fue el primer mártir en la iglesia de Dios. A eso se les llama la gran tribulación. Hubo mucha persecución en el primer siglo. Por esa razón, hoy debemos de dar gracias a Dios que podemos predicar sin impedimentos, pero aún así no lo hacemos. Mire, por la tribulación fueron esparcidos. Quiere decir, un hermano fue por el lado oriente, otro hermano fue por el lado occidente, otro fue al norte, otro fue al sur. Pero no dejaban de predicar la palabra de Dios. No podían negar el nombre de Dios, aunque les cueste la vida. Eso es ser un hermano fiel. A eso se les llama la gran tribulación.
Siguiendo adelante por falta de tiempo, debemos de apresurar. Vamos a leer 24, Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer ahora del 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos hermanos en el primer siglo en carne murieron, pero fueron salvos en espíritu. De eso se trata. Ahora, hay mucho pasaje, el tiempo se termina. Vamos a leer el verso 14. Y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿El fin del mundo? No, el fin del judaísmo. Escuchen un poco. El fin de todo esto se aproximaba. ¿Cuál era? La destrucción del templo. Marcó el fin del judaísmo. Sin el templo, cuando el templo ya estaba destruido, sin el templo ya no podían ofrecer sacrificios. Ya no funcionaba el sacerdocio levítico. Ya no existió el estado político. La mayor parte de los judíos que escaparon de la muerte fueron esparcidos. Muchos de ellos fueron vendidos a Egipto como esclavos. Este es el fin mencionado en este versículo. No es el fin del mundo. No se trata del fin del mundo. Bien, queridos hermanos, vamos a la gran conclusión. Verso 21, en el mismo capítulo. Y dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No hay nada de difícil que no puedan entender o no podamos entender. Hasta ahora de ese tiempo. Y luego dice, ni la habrá. En Marcos dice, jamás habrá. Lo mismo dice en Lucas. Hermanos amados, por lo tanto, nosotros demos gracias a Dios. Debemos de ser unos creyentes felices, llenos de fidelidad, porque no tenemos estos grandes sufrimientos. Y ojalá nuestros ojos no vean una gran tribulación causada por los humanos, mezquinos, avaros, causada por los hombres enfermos de la mente, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en hacer daño a la humanidad. Aquellos hombres están en el poder, por ellos debemos de orar para que Dios no permita que pase estas grandes tribulaciones. Entonces, queridos hermanos, para explicar este pasaje, tenemos que leer necesariamente Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿En dónde van a ir 7 años a guardarse? ¿En dónde? No hay sitio. Por lo tanto, hermanos, cuidado con dejarse convencer por estos falsos soñadores de sueños que vienen con lisonjas, con palabras suaves para engañar a los ingenuos.
Cuidado, hermanos. No hay 7 años de tribulación. Podemos decir que desde el principio de la humanidad hasta cuando el Señor venga hay tribulación, pero no a ese extremo que hubo en el primer siglo. Hermanos queridos, entonces también puedo decir lo siguiente. El pasaje es muy claro y explícito. Hubo gran tribulación en ese tiempo. Ese grado de tribulación ya no habrá jamás. Es más, podemos estar en paz y podemos tener toda la gloria de Dios. En este caso, todas las bendiciones espirituales. En todo tiempo hubo guerras, en todo tiempo hubo hambruna. El resultado es la gran tribulación. Pero Dios el Señor nos ha dado toda esperanza, tanto para la vida espiritual como también para la vida física. Génesis 8:22, Génesis, primer libro, 8:22. Génesis 8:22 dice, mientras, por favor, mucha atención, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta es la promesa de Dios. Aún después de la gran tribulación, mientras este cielo, mientras esta tierra exista, las sementeras no dejarán de producir. Hasta la venida del Señor, este sol seguirá brillando, la luna seguirá dando su luz. Habrá invierno, habrá verano. Todas las cosas habrá normalmente como hasta hoy. ¿Creen eso, hermanos? Yo sí creo, de todo corazón. Ahora, hubiera explicado más, pero tengo que terminar. Y para nuestro regocijo y paz con el Señor, nos ha dado una maravillosa esperanza. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5. Esto sí habla de los días finales. Y dice, capítulo 5, verso 2 y verso 3, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto sí habla del último tiempo, de la venida del Señor Jesús. Pero ustedes, miren, el texto dice así, que cuando digan paz y seguridad. ¿Para quiénes es esta palabrita paz y seguridad? Es para los incrédulos. Ellos siempre, cuando tienen plata, cuando tienen buen trabajo, cuando tienen buenas casas, cuando tienen buenos carros, tienen hijos bien vestidos, tienen comida suficiente y dice paz y prosperidad. Pero cuando no tienen, no saben ni qué hacer. Para nosotros no, hermanos, para nosotros no es esta palabra para nosotros. Esta palabra, ellos siempre estarán diciendo paz y prosperidad. Recuerden lo que dice en Mateo 24 mismo, en el tiempo de Lot, en el tiempo de Job. El diluvio se acercaba, pero ¿qué hacía la gente? Seguían cazando, seguían emborrachándose, seguían pecando, seguían dando a sus hijas en casamiento. De pronto vino el diluvio y se terminó. Entonces toda la prosperidad de la cual habla aquí, de paz que habla aquí, es para la gente incrédula, porque ellos dicen paz y prosperidad. Peormente hay otro pasaje en el libro de Pedro, que ni siquiera creen que el Señor Jesús vendrá. Por lo tanto, amados hermanos, termino diciendo lo siguiente. En cuanto a las actividades humanas de este pasaje que acabo de dar lectura, en cuanto a las actividades humanas en los últimos tiempos, inmediatamente antes de llegar el día del Señor, todo será normal.
Es posible que sea un tiempo sumamente bueno y favorable. Quizá un tiempo de paz mundial y de prosperidad inigualable. Este texto describe la actitud de los hombres inconversos. Para ellos dice paz y seguridad. Para nosotros, hermanos, siempre habrá tribulación. Hermanos amados, cuando uno en una familia incrédula, cuando uno solo se convierte, ¿qué sucede en una familia incrédula numerosa? Cuando uno solo se convierte, ¿qué sucede? Yo conozco a un jovencito de Yanayaco, es militar. Él se convirtió en una familia numerosa. Él era solo. ¿Y saben qué pasó? El mismo padre, la misma madre amenazó con desheredar. Y por último dijeron que ya no venga a la casa. He perdido contacto con él por el tiempo de la pandemia, pero trataré de buscarlo porque yo animaba a ese jovencito. Esas son grandes tribulaciones. De cualquier manera, para nosotros, como hermanos en Cristo, como pueblo de Dios, siempre tendremos tribulación. Luego, queridos hermanos, como acabo de decir, para nosotros también nos asegura paz y seguridad para nuestras almas, pero para nuestras almas. No importa cuándo venga el Señor, solo tenemos que mantenernos preparados, siendo fieles al Señor. Recordemos siempre lo que dice la palabra de Dios. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Muchos incrédulos en aquel día, los que no obedecen al evangelio, estarán diciendo paz y seguridad. Dirán, todo está bien, no hay problema. Y no saben que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros como un soldado, mantengámonos firmes en el Señor. Con afán y delicadeza, esperemos esas divinas promesas. Y termino este mensaje dando lectura segunda de Pedro 3, 13 y 14. Segunda de Pedro 3, 13 y 14. Y dice la palabra, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 y 14 dice, pero nosotros, el pueblo de Dios, pero nosotros, según sus promesas, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Aquí no, allá en el cielo, en los cuales mora la justicia. Y nos dice este maravilloso pasaje. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo nos aconseja Pedro que estemos sabiendo que nuestros días, para nosotros, el fin del mundo ya va a llegar? ¿Cuántos años puedo vivir yo? ¿Cuántos años más puedo vivir yo? Cuando me vaya de esta tierra, para mí ha llegado ya el día del juicio. Recuerden la historia de Lázaro. Él estaba en sufrimiento, pero cuando murió, ¿a dónde fue? Al seno de Abraham. El rico estaba diciendo, paz y prosperidad tengo yo. Cuando murió, ¿a dónde fue? Está en lugar de tormento. Entonces, para nosotros, cuando morimos, ciertamente ya ha llegado el día del juicio. Porque eso de Lázaro no cambiará, del rico no cambiará. Con ese destino, ellos serán resucitados para dar cuenta definitiva a Dios. Y luego los malos serán arrojados al infierno y los buenos estaremos para siempre con el Señor. Por eso tratemos de ser buenos en lo espiritual, en lo material, en nuestra conducta, con nuestro prójimo. Por eso Pedro nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hemos llegado al final de este
precioso mensaje. Y gracias por estar con nosotros. Y continuamos con los mandamientos del Señor. Amén. Dice en 1 Corintios 11, pero antes de entrar en este precioso mandamiento de la Cena del Señor, voy a dar lectura. Una exhortación de parte del Señor y dice: escuchen por favor, pueblo creyente, pueblo de Dios, escuchen. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Examínense, queridos hermanos. Examinémonos, amados hermanos. Por lo demás, sabiendo estas verdades, el mandamiento dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos, hermanos, por el pan. Santísimo Dios y Padre nuestro, gracias te damos con nuestro espíritu, nuestra alma, con nuestro corazón, por estas maravillosas bendiciones de entender tu palabra y sembrarlo en lo más profundo de nuestro espíritu, en lo más bello de nuestro espíritu. Tus palabras maravillosas. Bendito Dios, gracias por bendecir este pan, que simboliza o significa el cuerpo precioso de Jesús, despedazado en la cruz. Gracias, Señor, por esas bendiciones. Te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Queridos hermanos, con todo respeto a Dios, con toda reverencia y humildad, participemos del banquete del Señor. Pero recuerde, esto es un banquete espiritual, simbolizado en el precioso cuerpo del Señor. Participemos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por el jugo de la vida. Oremos. Bendito Dios, bendito Señor, bendito Padre. Gracias, oh Dios, por bendecir esta copa. Oh bendito Padre, siempre estaremos en deuda. Nunca podremos pagar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, sabiendo que este jugo de la vida simboliza la preciosa sangre derramada en la cruz. Participamos humildemente y con toda reverencia, ya que no somos dignos de nada, solamente somos salvos por tu gracia. Agradecemos por estos favores en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Practicaremos hasta que Él venga o hasta cuando Él nos lleve a su gloria. Si todos tenemos, participemos.
Vamos al siguiente mandamiento. Pero antes, veamos una exhortación. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Escuche, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sabiendo esto, hermanos, vamos al mandamiento y dice lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Queridos hermanos, como pueblo fiel de Dios, nosotros obedecemos sus mandamientos al pie de la letra. No cada mes, no cada año, o no cuando el pastor X, entre comillas, quiera, no. Nosotros obedecemos al príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dijo, cada primer día de la semana. Eso es lo que obedecemos y practicamos. Oremos por las ofrendas. Bendito Padre Celestial, bendito Dios, bendito Señor. Gracias una vez más. Y bendice, oh Dios, estas manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro, todo es tuyo, Señor. Y gracias, Señor, por comprendernos nuestras debilidades, por perdonar nuestras ofensas. Gracias, bendito Dios. Agradecemos por estas bendiciones. En el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, hermanos, para despedirnos, solo permítanme dar lectura a un precioso pasaje. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador del pueblo de Dios? Satanás. Pero él está fuera de nuestro alcance ahora. Por lo demás, hermanos, miren las esperanzas que Dios nos da, las promesas que Dios ha hecho. Y todo eso se cumplirá al pie de la letra. Ahora sí, oremos para despedirnos. Bendito Padre, bendito Dios. Primeramente, gracias, Señor, por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús, ya que por medio de él llegaremos a la eternidad. Porque su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esa herencia, por esa promesa maravillosa. Señor, no somos dignos ni siquiera de mirar al cielo. Solo somos salvos por tu infinita gracia, misericordia y bondad. Gracias, bendito Dios. Gracias por amarnos. Gracias, oh Dios, por cuidar de todos nosotros. Gracias, Señor, por mantenernos con vida. No solo agradezco por tu iglesia, agradezco por todos aquellos que escuchan tu palabra, sin ser parte de tu pueblo, pero muchos escuchan tu palabra. Ábreles el corazón. Haz que un día se arrepientan y lleguen a tu presencia. Eso es mi único propósito. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por amar a tu iglesia, a pesar de todo. Te agradecemos por todos estos favores. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, a todos ustedes. Gracias, gracias.